a continuar con este tema. Son las 6 de la tarde con 7 minutos. Tomamos contacto con el senador del PPD para hablar de este tema del TPP-11, por supuesto. Pero ya que estamos con este tema aquí caliente, vamos a preguntarle su opinión a un entendido de esto, ¿cierto? Está en la Comisión de Hacienda el senador Ricardo Lagos Weber. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Constanza. ¿Cómo están? Bien, pues, bueno, esto se esperaba. Yo decía que era dentro de los márgenes de lo previsto, ¿cierto? Nuevamente un alza, pero parece ser la última alza de la tasa de interés para poder controlar la inflación. El Banco Central nos había anticipado que iban a seguir habiendo alzas de la tasa, pero también había insinuado, o por lo menos eso es lo que pareció leer en el mercado, de que estábamos próximos a llegar al techo máximo de subida de la tasa. No tenemos claridad cuánto tiempo se va a mantener a este nivel, pero pareciera, y esa es la esperanza, o por lo menos las proyecciones del Banco Central, de que aquí en adelante se estabiliza en este nivel y después comenzaría a bajar en la medida que la inflación comenzara a ceder. Y de acuerdo a las cifras que conocimos recientemente, pareciera que eso podría estar comenzando a ocurrir. Claro, y por eso yo leía la frase de la última del comunicado de prensa del Consejo que dice que estima que la tasa de política monetaria ha llegado al nivel máximo del ciclo iniciado en julio de 2021 y que se mantendrá en este valor por el tiempo necesario. Eso es lo que usted dice, no sabemos cuánto va a ser ese tiempo necesario porque es necesario hasta que se vea un control y una baja de frentón en la inflación, ¿cierto? Que ha sido el problema que hemos tenido durante gran parte de este año. Pero da la impresión que lo que está diciendo es que ya no va a subir más que el 11,25% en la que se sitúa hoy día. Eso es la lectura que hacemos, no sé si la palabra es optimista, pero con esperanza. Con esperanza, exactamente. Senador, hablando de esperanza, bueno, ayer su postura frente al TPP-11 ganó, ¿cierto? En el Senado aprobó por mayoría este tratado que ha causado tanta polémica, discusión, debates. Usted ha hablado de las fake news que han rodeado, ¿cierto? Este tratado. Pero a pesar de que ayer fue aprobado por el Senado, hoy día la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, llamó al Senado a respetar la decisión del presidente. ¿Cuál es la decisión del presidente? De no, promulgar este tratado, de no depositarlo como hay que hacerlo en Nueva Zelanda, hasta que no se lleve adelante toda la estrategia de las side letters. Y esto sabemos que se puede demorar meses, incluso años, ¿o no? ¿Qué le parece? A ver, voy a partir por la mitad del vaso lleno. A ver. Se aprobó el TPP en el Congreso de Chile. Se demoró, costó. Se demoró 4 años en el Senado. Se tuvo la prudencia, dado todo lo que ocurrió en Chile, de no ponerlo en votación durante el trabajo de la Convención Constituyente. Podríamos haberlo hecho, pero se decidió que no, para darle el espacio y no generar un ruido adicional al trabajo de la Convención. Tuvo lugar el plebiscito el 4 de septiembre y el gobierno del presidente Gabriel Boric no fue obstáculo para que se votara el proyecto. Cuando digo esto, lo quiero remarcar con harta gana y con harta fuerza, porque no basta decir, como dijo el presidente, de que no estaba en su programa de gobierno y que es una atribución del Senado votar un proyecto que está en el Senado. Esos son hechos. Como decir que fuera Isol, es un hecho. Lo que queríamos es una acción. El presidente tuvo una acción por omisión. ¿Cuál es? No retiró el proyecto del Senado. Que lo podría haber hecho. Perfectamente, está en su atribución, exclusiva, especial y excluyente. El presidente de la República puede sacarnos de todos los tratados que quiera, ¿ya? Así es el poder del presidente en materia internacional en Chile, en las relaciones exteriores. Pues bien, en esta oportunidad, entonces, la mitad del vaso lleno es que el gobierno del presidente Gabriel Boric, gobierno al cual yo apoyo, y le di mi respaldo en segunda vuelta, y lo apoyo en su gestión, y he votado todos sus proyectos de ley favorablemente. Yo valoro que un presidente que en el pasado votó en contra del TPP, hoy día haya decidido no retirarlo. Es muy importante. Ya, entonces, antes de que pase a la parte antes de que pase al lado medio vacío del vaso, usted ha interpretado, porque hemos estado en otras entrevistas, ¿cierto? Usted interpreta esa acción por omisión como que finalmente él cambió de opinión, que ahora sí le parece que es positivo el TPP-11, no así cuando era diputado, porque si no lo habría retirado.
Esa es su Sí, y interpretación. por una razón, sí, y puedo agregar más, A ver. porque, porque si él siguiera pensando que el tratado es dañino para Chile, es negativo para los intereses, lesivo para la República, ¿qué es lo que hace un presidente responsable que tiene esa convicción, como la tuvo hace años atrás cuando votó en contra? ¿Qué es lo que hace hoy día si tiene una herramienta al alcance de su mano y es solo de él? Lo retira y no lo hizo. Otra cosa es que le pidan además que diga que es fantástico, porque es complejo cuando uno cambia de opinión si las circunstancias cambian, y por eso yo lo valoro. Ya. ¿Me explico? Sí, ahora, Es- y es complejo también, y puede ser aún más complejo, más que cambiar de opinión, cuando tu propia coalición, estoy pensando en la coalición base del gobierno, Frente Amplio y Partido Comunista, están en contra del tratado. bueno, es que el presidente Gabriel Boric ha tenido que caminar por un sendero complejo desde la primera vuelta presidencial. Terminada la primera vuelta, comienza la segunda vuelta y él tuvo que modificar su programa de gobierno. Ganó la elección y constituye un gobierno y tuvo que ampliar su base de apoyo incorporando al llamado socialismo democrático, con ministros, cosas concretas. Y después ha tenido una serie de decisiones, le puedo mencionar dos, el estado de excepción, por decirle algo, o cuando dijo que no habría más retiro, que fue a contrapelo de su coalición. ¿Me explico? Y yo creo que entiendo que es difícil porque son 7 meses de gobierno con dos coaliciones que tenemos historias distintas. Como algunos somos más mayores, creemos que hay que hacer un esfuerzo adicional para seguir convergiendo. ¿Ya? No, no es fácil. Bueno, competíamos, un sector creció a costa nuestra, yo lo puedo entender. Pero entonces yo voy a quedarme con aquellos cambios de opinión que apuntan a mi juicio en la dirección correcta, como fue lo del TPP. Ya, pero ¿qué le parece, primero, que pese a que se aprueba en el Senado, ¿cierto? Por lo tanto, lo que debiera hacer el presidente, uno entiende, es promulgar ese tratado y depositarlo en Nueva Zelanda, que es el país depositario, pero frente a eso, la decisión del propio presidente Boric, lo comunica su canciller ayer, es que no lo va a promulgar hasta que se termine la estrategia de las 6 letters. Y sabemos, y usted sabe mejor que yo, que eso puede demorar meses y años. Y hoy día incluso la ministra vocera de Gobierno le llama la atención al Senado diciéndole que respeten la decisión del Gobierno. ¿A usted no le parece que eso es pasar por sobre la decisión y la soberanía del gobierno, del Congreso y del Senado? Yo siento que, primero, la canciller fue clara en decir que se van a dar un tiempo. Yo no tengo ninguna dificultad que se puedan tomar 1 mes o 2 meses. Me generaría más ruido que dijera que se va a tomar 6 meses o 1 año. Ya, pero usted sabe que Porque la yo puedo estrategia de entender, las 6 letters, Australia, Nueva Zelanda, se pueden demorar meses en contestar. pero escúchame, he hablado con delegados, conozco esa realidad, trabajé en ese Sí. mundo. Nadie le va a responder mañana jueves, que están las 6 letras listas. No va a ocurrir. Y si es una, no va a ser suficiente para el presidente tampoco. Entonces esto va a tomar un tiempo. Lo que yo creo que de esto tiene que decantar que hay un sector del gobierno, que apoya al gobierno, que quedó con un sabor amargo, y lo veo en las declaraciones de algunos, incluidas las de la vocera, y lo voy a explicar por qué. Veo una declaración un poco como comentando lo que ocurrió como si no fueran gobierno, como si la decisión se le hubieran impuesto al gobierno. El TPP se aprobó porque el gobierno estuvo de acuerdo con que se aprobara, porque si no el presidente, y lo repito por 5ª vez, podría haber tomado este papelito y haberlo retirado. Y nos quedamos sin votar nada, no habría nada que votar. En consecuencia, en este tema, yo diría plazo prudente y generemos el mejor clima. ¿Por qué razón, Constanza? Porque en el gobierno vamos a tener que aprobar la reforma tributaria, la reforma a las 40 horas, la reforma previsional que vamos a conocer ahora, seguramente la semana próxima o subsiguiente. Entonces, uno tiene que generar, cuando es gobierno, y esto le costó al gobierno de Piñera, cuando no es mayoría, tiene que generar clima, buena onda. ¿Cómo se puede poner? Tiene que generar un ambiente propicio para que avancemos. Ya. Y la declaración, dejar un tratado colgado. Y la declaración de la vocera de gobierno no va en esa línea. No va mucho, y creo además que lo de la vocera de gobierno no lo entendí. Yo lo escuché hace poco rato. ¿Ya? No lo entendí. Dice que requerimos política industrial, que no podemos quedar amarrados de mano.
solamente recordarle a quien quiera de que el TPP no está en vigor y según ellos no tenemos política industrial. Entonces mal podríamos echarle la culpa al TPP por no tener política industrial cuando todavía no está vigente. Entonces yo les pido un mínimo de coherencia. Si no les gusta o no digieren la decisión presidencial de llevar a cabo la aprobación del TPP, me parece que no es la mejor forma de hacerlo y no es respaldar al presidente, eso tampoco. No lo estamos respaldando de esa forma los que quieren respaldarlo. Ya, ¿y usted le parece correcto? Usted dice, ya, me generaría ruido si se empiezan a demorar 6 meses o un año, ¿cierto? Con la estrategia de las 6 letras. Ya, pero yo le quiero preguntar otra cosa. ¿Usted le parece correcto que el presidente se tome ese tiempo? ¿No es una maniobra dilatoria para un tratado que a su alianza no le gusta? A ver, han habido otros tratados que se han demorado, aprobados por el Senado, por el Congreso, han sido despachados y se han demorado más de un año. Lo que ocurre es que ocurren distintas cosas. En esas épocas, y la canciller dio dos ejemplos, incluso el de la Unión Europea creo que se demoró 1 año y medio, pero había un contexto distinto. Primero, el tratado no generaba la polémica que genera el TPP, pero además el contexto era distinto. Cuando usted me dice el año 97-98, que nos demoramos un año en que el presidente promulgara el acuerdo con la Unión Europea, seguramente, no recuerdo bien, tal vez había que implementar legislación nacional para eso. Porque cuando nosotros hicimos esos acuerdos 25 años atrás, éramos bastante menos sofisticados legislativa e institucionalmente que ahora. Entonces, cuando usted asume compromisos en un acuerdo, tiene que a veces hacer ajustes domésticos de leyes, reglamentos, etcétera. Se demora. Entonces, pero mi tema no es ese. Si se puede demorar 2 meses, 5 meses. Yo podría, por ser crítico, decir si el gobierno lleva 7 meses, sí, podría haberse apurado con la 6 letras un poquito más. Claro, haber empezado sabiendo antes. Sabiendo que después del 4 de septiembre se iba a votar el TPP. Ya, por porque eso el le gobierno mismo pregunto, había pedido que... ¿no es una maniobra dilatoria de digamos, para chutear, de alguna manera, para chutear un tratado que no le gusta a la coalición de gobierno? Sí, es evidente. Y usted mismo lo dice cuando uno escucha a la vocera de gobierno. Yo lo voy a poner de otra forma. Creo que se están dando un plazo para poder procesar de mejor manera lo que ha ocurrido. Para poder sobrellevarlo de mejor manera lo que ha ocurrido. Yo lo tomo así. Un par de meses para sobrellevarlo de mejor manera. Tal vez podemos conseguir que algunos países miembros del TPP aceleren su decisión, así sea para un sí o para un no, y eso ayude al gobierno. Si se despeja luego, no hay drama. Lo que no me gustaría es que se quedara a instalar o uno comenzara a percibir de que acá hay una maniobra dilatoria. ¿Usted cree que no hay? O un no encubierto, que yo no tengo por qué pensar eso. Menos del presidente, porque le insisto, el presidente podría haberse evitado todos estos problemas retirando el tratado. Ya, ¿y por qué, senador, el presidente, si cambió de opinión o está más convencido del tratado y por eso no lo retiró, como dice usted, ¿por qué no ha logrado convencer a su propia gente de los beneficios de este tratado? Porque tal vez yo siento que en parte del oficialismo de Apruebo Dignidad, ellos y con razón, hay una razón obvia, ellos nunca han sido oficialismo. Ellos nunca han tenido responsabilidad de gobierno. Ellos nunca han tenido que tomar decisiones para administrar. Ellos han tenido opiniones, bueno, algunas muy buenas, algunas que yo comparto. Han sido muy categóricos en juzgar las decisiones de otros gobiernos, de cualquier color político. Pasaron juicio rápidamente a 20 años de la concertación y a los 10 años de Piñera. Rápidamente pasaron juicio. Y cuesta ser oficialista. Cuesta. Y yo creo que en eso, el socialismo democrático, en estos 7 meses, hemos sido bastante más apoyadores porque entendemos intuitivamente que hay que apoyar a los ministros cuando a veces cometen un error o están en dificultades. Hoy día en la mañana yo entrevisté al senador Daniel Núñez del Partido Comunista, el mismo partido de la vocera de gobierno, que me dijo algo parecido a lo que dijo la vocera, pero además me agregó que el socialismo democrático, al que usted pertenece, lo que había hecho ayer era aliarse con la derecha para de alguna manera chantajear o encajonar al presidente con este tratado.
no escuchaba esa declaración de Daniel Núñez, que se sienta al lado mío en la Comisión de Hacienda, ¿ya? Y me parece feo. Si dijo eso, me parece muy feo. Porque yo no me alío con nadie para perjudicar al presidente, ¿ya? Lo que yo he hecho es apoyar al presidente en todas sus votaciones. En todas. No solamente yo, todo el socialismo democrático. Claro, lo que él decía es que era evidente que el gobierno no... de Apruebo Dignidad, cuando veo los descuelgues que tienen, la forma en que se refieren a otras personas, ellos sí que no ayudan en nada. Pero yo no voy a contribuir a eso, a generar ese problema, porque yo tengo la esperanza de que el progresismo, que tal vez tendrá que podarse por los extremos en algún minuto, vaya a saber usted cómo lo hacemos, tiene un espacio en Chile. Y creo que lo de ayer, con el tema del TPP, es un paso bien importante, porque también permite poner bordes a cómo vamos a encarar el futuro. Y uno de los argumentos sobre el tema de fondo, o los temores que tienen en ese sector acerca de este tratado, es la famosa cláusula 9, que establece los mecanismos de solución de controversias con los tribunales internacionales, y que lo que sostienen, sobre todo en el Partido Comunista, es que esto nos deja vulnerables al Estado de Chile para poder enfrentarnos a las multinacionales, que si el día de mañana queremos crear una empresa nacional del litio, no vamos a poder, porque alguna empresa internacional que tenga intereses y que tenga, que sea dueño, accionista, por ejemplo, de SQM aquí en Chile, que tenga interés en el litio, va a poder demandarnos y por lo tanto no vamos a poder llevar adelante esa estrategia. Esos eran algunos de los ejemplos que él nombra, lo mismo con las AFP. Entonces, ¿eso es una fake news? ¿O tienen algún argumento para tener ese temor? ¿O es ignorancia? ¿Es qué? No, yo creo que no hay ningún argumento que justifique eso. Eso es parte de la fake news. Fíjese, no se va a poder hacer una reforma de pensiones o reforma previsional porque tenemos el TPP. Perdón, el TPP no solamente no elabora, no agrega nada sobre lo que ya tenemos desde ese punto de vista con otros países que son inversionistas de acá. El acuerdo con Estados Unidos tiene esas disposiciones, el acuerdo con Europa, el acuerdo con Corea, el acuerdo con Canadá, el acuerdo... Ahora, y yo me pregunto lo otro, Constanza, a rato, ¿por qué será que los otros 10 miembros del TPP, los otros 10, que hay de todos los tipos, desarrollados, Japón, Canadá, en desarrollo, Vietnam, Malasia, semi-industrializado, países netamente exportadores, parecido a nosotros, Australia, Nueva Zelanda, de corte progresista, políticamente hablando, y por muchos años, Justin Trudeau, que se toma las chelas con el presidente en Ottawa, ¿ya? Jacinta Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, con la cual el presidente Boric tiene buenas migas porque ella es una mujer fantástica desde el punto de vista del progresismo y todo. Ella es parte del TPP, ¿ya? ¿Por qué Malasia, que tiene industria creciente, es parte del TPP? ¿Por qué Vietnam, la República Socialista de Vietnam? Yo podría seguir enumerándole casos. Y nada de eso ha impedido, ninguna transnacional nos ha demandado. Es más, Estados Unidos, que tiene el mismo acuerdo que nosotros, es un país por excelencia, está subsidiando la electromovilidad y la industria automotriz en Estados Unidos. Entonces, yo quiero decir que no hay tal limitación. Y si en Chile no hemos tenido política industrial, si no hemos tenido una reforma previsional como queremos, es porque no hemos conseguido los gobiernos ni los parlamentos adecuados para aprobar las leyes necesarias. Así de sencillo. Porque no hemos hecho la pega en casa. No le echemos la culpa a un tratado que no existe. Ya, y ahí es donde yo le pregunto, ¿por qué entonces su compañero de silla en la Comisión de Hacienda insiste en ese punto? Y lo insisten varios. Y presentaron ayer los que son las declaraciones... se me olvidó el apellido de las declaraciones, que tampoco tuvieron buen final. Presentaron dos cosas. Declaraciones interpretativas. Una declaración interpretativa y una reserva querían presentar. ¿Ya? Entonces, le pregunto, ¿hay una cosa ideológica detrás? ¿Cree usted que los conoce y los ha visto argumentar? Porque si es tan evidente como usted dice, bueno, ¿por qué insisten en el argumento? Entonces, ¿es que están en contra de los tratados de libre comercio? ¿De los tratados en general? Bueno, en el pasado, me parece a mí que inicialmente en la campaña del presidente Boric en primera vuelta, creo que plantearon en un momento revisar todos los acuerdos de libre comercio. No la política futura, los actuales, los vigentes, e incluso el actual subsecretario Ahumada
creo que, no lo creo, fue categórico en decir que había una consulta ciudadana, que entre paréntesis sabía bueno preguntar en qué está, ¿En qué quedó? que esa consulta ciudadana se iba a realizar para legitimar la política comercial chilena. O sea, el subsecretario que llega, a los 2 meses pone en cuestionamiento lo que ha hecho Chile en 30 años. Yo creo que eso ya fue too much, fue demasiado. Y tuvo que decirse, la canciller le quitó el piso. Senador, para terminar, pensando en la estrategia de las side letters, yo no sé si ustedes como senadores saben el contenido de esas side letters y no debiera ser transparente, y se lo pregunto por lo siguiente, porque las side letters en el fondo son otros tratados, o sea, van a tener que aprobarse y todo. Y yo me imagino que cuando uno pide algo a otro país, tiene que ceder algo. ¿No sería bueno que sepamos qué estamos ofreciendo? Constanza, lo he preguntado en 6 oportunidades, privadamente y públicamente, ¿ya? Y no hay respuesta. Y ojalá que haya más transparencia en esta materia, porque se enviaron 10 cartas a 10 países del TPP, no sabemos si es la misma carta ni el contenido es la misma, y como usted bien dice, al menos en relaciones económicas internacionales, en general, no siempre, pero en general, cuando uno obtiene un beneficio de un país, en general tiene que retribuir ese beneficio de alguna forma. No siempre, pero en general estos tratados sí. Y en particular en el tema de inversiones, porque si hay un país que tiene fuertes inversiones en Chile, como puede ser Canadá, tal vez va a esperar algo a cambio. No porque sea egoísta, es porque funciona un poco así la vida en general. Claro. ¿Ya? Los meros liberalismos no existen, pero existen. O sea, en materia comercial, Chile tiene un acuerdo con Bolivia, un acuerdo comercial con Bolivia. Y ese acuerdo es completamente asimétrico en favor de Bolivia. No negociamos para ganar plata con Bolivia. Tenemos reglas con Bolivia, pero no para ganar plata. Le dimos un tratamiento preferencial a Bolivia con respecto a Chile, por otras consideraciones, para generar un buen clima, tener una buena relación. ¿Me explico? Claro. Pero eso es parte de una mirada global. Entonces en esto también Chile va a tener que pagar seguramente. Pero yo me contentaría por ahora por saber el contenido de las cartas. ¿En qué están? ¿Quién acusó recibo? Yo sé de 2 países que acusaron recibo. Era Australia, porque estuvo el primer ministro adjunto acá en Chile hace 2 semanas, ¿ya? Tim Waits, y él señaló claramente que había recibido la carta, que le iban a considerar, pero que iba a tomar muchos meses, several months, dijo, varios meses. Varios meses, exactamente. Bueno, está bien, pero por lo menos tengo ahí un patrón, sí. Me explico, tengo una idea, pero sería bueno conocer el contenido de las cartas, claro, a esta altura. La canciller y el subsecretario en particular se han negado, no que se han negado, porque eso fue aquí muy acusado, lo retiro. Ellos se les ha preguntado y no han respondido esa parte. Senador Ricardo Lagos Weber, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24. Muy buenas tardes. Muchas buenas tardes, que estén bien. Chao, gracias. Chao, chao.